mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche tú conoces nuestro corazón. Señor, yo sé que tú vas a hablar a nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, traiga libertad, liberación, Señor, de vidas de pecado, Señor. En esta noche, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones y que podamos salir de este lugar libres de todo pecado y de toda maldad. Gracias por tu sacrificio y por tu sangre, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén y amén. La costosa vida gratuita. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte? ¿Sabes? Vivir en la ciudad del pecado o habitar en el pecado tiene un pago, y ese pago es muy costoso. Es muy costoso, más de lo que te puedas imaginar. Aún muchas personas, aún cristianos, siguen pagando por haber cometido errores, por haber habitado en esa ciudad de pecado. Y aún al día de hoy las consecuencias están invadiendo esas vidas. Otra versión, palabra de Dios para todos: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice: porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es gratis, pero al final una cuenta muy grande por pagar. El pecado es gratis, de entrada, entre comillas, pero al final hay una cuenta muy grande por pagar. ¿Sabes? El diablo siempre nos va a ofrecer todo fácil y nos lo va a poner todo en charola de plata y va a decir: esto es gratis, pero al final vamos a tener que pagar. La vida fácil o la vida loca puede ser muy costosa. ¿Cuántos conocen personas así? Sabes que pueden estar diciendo: yo estoy disfrutando, estoy viviendo la vida loca, pero al final puede ser muy, muy costosa esa vida. Al final del día, el diablo va a poner un cheque en nuestra mano que va a querer cobrar por la vida desenfrenada y de pecado. Primeramente quiero hablarte: el pecado es muy costoso. ¿Cuántos hemos experimentado que hay cosas que creíamos que eran baratas? ¿Cuántos? Y dicen que lo barato sale caro. Hay personas que toman algún producto y pensaron que eran muy baratas, pero no se fijaron en las letras chiquitas o no se fijaron en el precio real. El día de ayer estuve con un hermano de la iglesia, compramos algunas cosas y él no se dio cuenta. Lo que él compró no tenía descuento como él pensó, y tuvo que, ya estando en la caja, tuvo que pagar el precio de eso que él compró. ¿Sabes? Muchas veces nos vamos con la finta de que el pecado no trae consecuencias, no va a costar. Y sabes, el pecado cuesta, y cuesta caro. Lo barato sale caro y muchos se van por lo barato. Proverbios capítulo 14, versos del 12 al 19 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quiero detenerme ahí un momento en el versículo 12, Proverbios 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron: no vayas por ese camino, no es por ahí?
pero creímos que no había problema, que no iba a haber dificultades, obstáculos, y al final fue un camino de muerte. Porque los malos caminos siempre traerán consecuencias. Andar por malos caminos siempre traerán consecuencias. Dice el verso 13, aún en la risa tendrán dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Verso 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿A cuántos no nos dijeron nuestros padres, no vayas por ahí? ¿Y qué dijimos nosotros? No, sí voy por ahí. Y al final, las consecuencias. Jeremías capítulo 6, el verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Sabes qué importante, hermanos, es parar cuando nos hemos extraviado? ¿Cuántos me entienden? A veces es muy importante detenernos cuando nos hemos extraviado. Pero lo que hacemos es que muchas veces queremos encontrar la salida y seguimos la marcha, seguimos adelante, y nos perdemos más de lo que ya estábamos. Ahora, este versículo dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero muchos decimos, no andaremos por el buen camino. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sabes cuál es uno de los problemas, hermano? Que nuestra ciudad es una ciudad grande. Y no es un pretexto, pero es una ciudad muy peligrosa. En nuestra ciudad, una de las cosas que son muy fuertes en una ciudad grande, ¿sabes? Es la cuestión sexual, la cuestión sensual. Cuando pastores vienen a México, de otras ciudades, de otras naciones, ¿sabes? Dicen, es una ciudad grande, hay muchas distracciones. Ahora tú y yo nos podemos distraer con muchísimas cosas. ¿Cuántos me entienden? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Sabes, el camino del bien siempre será estrecho, pero el camino del mal siempre será ancho. Mis maldades, mis mentiras, mi orgullo, mi rebeldía no me dejó nada bueno. Al contrario, tuve que recibir las consecuencias de todo ello. Muchos cristianos recibimos las consecuencias de nuestro pecado. Ahora ves, esta pregunta quiero hacerla a todos en esta noche. ¿Cuántos hemos recibido las consecuencias de nuestro pecado? ¿Sabes? Las consecuencias del pecado se reciben. Una consecuencia es un hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro.
Santiago capítulo 1, el verso 14, la Nueva Versión Internacional dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Santiago 1:14, la traducción lenguaje actual, dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Ahora quiero comentarte algo, hermano. ¿Cuántos saben que nuestros propios deseos nos arrastran y nos dominan? ¿Cuántos lo saben? El verso 15 dice: los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, dice esta traducción: no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. ¿Sabes por qué? Es una realidad. Podemos culpar a alguien más cuando cometemos pecados. ¿Cuántos me entienden? Podemos decir: por esto y por esto yo pequé, pero no es así. La versión Dios habla hoy dice: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Dice: por sus propios malos deseos que lo atraen. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí nos atraen los malos deseos? ¿Sabes si esto viene desde acá arriba? O sea, no es de allá para acá, no. ¿Sabes? A todos nos atraen nuestros propios malos deseos. Dice que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. ¿Sabes? De los malos deseos nace el pecado. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son tus deseos? No, ahora fíjate lo que la Biblia dice. Yo dije: ¿cuáles son tus deseos? Pueden ser muchos, pero ¿cuáles son tus malos deseos? Que dice: esos son malos, esos son deseos malos. Y hay jóvenes aquí en esta noche también que no se pueden escapar. ¿Cuántos me entienden? Hay adolescentes aquí que no se pueden escapar. Ahora, con eso del internet, con eso del celular, con eso del Facebook, etcétera, ¿sabes? Ninguno estamos exentos a eso. Alguien dijo: en esta pandemia lo que pegó más fuerte fue la pornografía. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No estoy hablando un idioma extraño, hermano, esta es una realidad. Alguien dijo: lo que más pegó en esta cuarentena, en esta pandemia, aparte de tantos problemas, aparte de etcétera, etcétera, fue pornografía. Ahora saben, los niños de 7 años, 8, 9, 10 años están expuestos a todo esto, y los adultos no nos quedamos atrás. Quiero hablarte en segundo lugar: cómo lidiar con la tentación y el pecado. ¿Cómo lidiar con la tentación y el pecado? ¿Sabes? A mí me sorprende que gente casada esté envuelta en pornografía. ¿Cuántos están aquí? Es sorprendente, ¿no? Y dices: ¿cómo es casada? ¿Es casado? ¿Es mayor de edad? Y esté mirando pornografía. Dices: wow. Y no solamente eso, ¿sabes? Pecado es todo lo que ofende a Dios. Y tú y yo no estamos exentos de eso. A veces podemos pecar de muchas maneras: con el pensamiento, con la mirada, con nuestras acciones. O sea, la palabra de Dios dice que podemos ofender de muchas maneras, podemos ofender a Dios. Y el pecado es todo lo que ofende a Dios. Pero la pregunta es:
cómo lidiar con la tentación y el pecado. Ahora te voy a pedir un favor. Honestamente, quiero que seas honesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen tentaciones o malos deseos? Levanten la mano. Casi todos, o más bien todos. Todos, hermano. Ahora, hermano, esto si tú dices, es que yo estoy en la iglesia, me da pena, etcétera, etcétera. No. ¿Sabes? Dios nos quiere perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere ayudar. Te voy a decir algo, iglesia. Si queremos que la presencia de Dios se manifieste en este lugar, esto debe de empezar por mí y debe de empezar por ti también. ¿Cuántos me entienden? Somos vulnerables a todo esto. Somos atacados constantemente y debemos guardar nuestro corazón. ¿Sabes? Son detalles, son temas que aún dentro del matrimonio se deben de cuidar, pero te voy a decir algo, güey. Esto es, yo escuché un matrimonio que me dijo a mí, sabes, es que matrimonio muy cercano a mí, sabes, es que él ve pornografía, es mi esposo y ve pornografía. Sabes, son cosas que tal vez son muy íntimas, muy personales, pero hay cosas que dañan nuestra vida, nuestra relación con Dios, que dañan nuestro corazón. Y tú me puedes decir en esta noche, pastor, ¿de qué está hablando? Sé de lo que te estoy hablando. Todos tenemos una debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Dije, todos tenemos una debilidad. El diablo sabe de qué pie cojeamos. ¿Cuántos dicen amén? Dije, el diablo sabe de qué pie cojeamos. Probablemente tú dices, pastor, yo no hago esto, yo no veo el otro, pero ¿cuántos saben que aún la gula es pecado? La gula es pecado. ¿Sabes algo que es muy marcado? En México y en iglesias cristianas es, por ejemplo, el homosexualismo y el lesbianismo. Y miramos a un homosexual que entra y o miramos a alguien que es alguna mujer lesbiana, tendencias lésbicas, y luego hacemos un alto o señalamos. Pero sabes, tanto es pecado el que es bien dragón, como eso también, el homosexualismo y lesbianismo. ¿Cuántos me entienden? O sea, pecado es pecado, hermano, ante los ojos de Dios. Pero a veces hay cosas que tú y yo marcamos más o señalamos más. De que es como la mala hierba que sale en el jardín. Y me recuerda en la casa anterior donde yo vivía, había unos arbustos afuera de la puerta de nuestra casa. Y me encantaban a mí tener ahí lleno de este lado y de este lado la hierba y las ramas y algunos arbolitos ahí. Pero sabes, lo que no me gustaba era cuando tenía yo que cortar y entrar por las tijeras y empezar a cortar esa hierba. Y tenía unas florecitas muy bonitas, pero toda la hierba, toda la mata era fea y con muchas ramas, muchas ramas, pero unas florecitas muy bonitas. Pero en ese pasillo había que cortarla para que pudiera tener acceso de paso y que no se viera feo, y me gustaba mantenerla siempre bien. Pero yo la cortaba y a las semanas o menos de un mes ya estaba otra raíz. Va a volver a brotar. ¿Cuántos me entienden? ¿Sabes? Si cortar de raíz va a doler. ¿Cuántos están aquí? Cortar de raíz va a doler, hermano. Va a costar más esfuerzo sacar esa raíz y quemar esa hierba, pero va a ser lo mejor. Jamás va a volver a salir. ¿Cuántos tenemos
tenemos que ir a la raíz de eso que nos está metiendo en problemas. ¿Cuántos me están escuchando? Dije, ¿cuántos tenemos que ir a la raíz de eso que nos está metiendo en problemas? Tal vez es orgullo. Tal vez es, como hablábamos en la mañana, tal vez es rebeldía. Y eso es pecado. Tal vez es gula, lujuria, pornografía, etcétera, etcétera. ¿Sabes? No solamente es decir, esta vez ya no voy a ver esos programas, porque podemos cortar el fruto nada más de encima. Esta semana ya no voy a usar el Facebook. Solo son ejemplos que te estoy dando. Esta semana ya no voy a ver eso que estoy mirando, que no debo de mirar. No se trata nada más de cortar los frutos o el tallo. No, se trata que digas, verdaderamente me voy a deshacer de esto. Voy a hacer a un lado esto. Ya voy a cortar de raíz esto. ¿Cuántos lo necesitamos, iglesia? Dije, ¿cuántos lo necesitamos? ¿Sabes? Porque el pecado es muy costoso. Quiero hablarte en tercer lugar. Cristo pagó la deuda que teníamos tú y yo por nuestros pecados. ¿Cuántos me entienden? Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos por nuestros pecados. Ahora, si hay algo que no me gusta es no tener deudas. ¿Cuántos les gusta estar endeudados, honestamente? A ninguno, pastor. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos están endeudados? ¿Cuántos están endeudados? Y si sabes, estoy endeudado por mi manera de vivir. Estoy endeudado por las consecuencias de mi pecado, de mi pasado.